El aire era la cosa más barata del mundo, a menos que alguien decidiera robártelo. Esas eran las palabras que resonaban en la mente de Elisa, mientras el chirrido desesperado de su nebulizador vacío rasgaba el silencio fúnebre de la sala de aislamiento en el Hospital Municipal San Judas, en el corazón de la Ciudad de México. El vapor medicado no salía. Solo un sonido hueco y metálico, un recordatorio cruel de que, incluso en un lugar destinado a la vida, la negligencia y la ausencia tenían un precio fatal. A sus 17 años, con el cuerpo consumido por la fibrosis quística, cada respiración era ya una batalla. Pero ahora el enemigo era invisible y se escondía detrás de un inventario vacío. Su mirada azul, normalmente llena de vida a pesar de la palidez de su piel, se posó sobre el techo de yeso agrietado. Un techo tan roto como el sistema que la mantenía prisionera entre sus 4 paredes de color verde hospital, donde el olor a antiséptico rancio y cloro era más denso que el aire respirable. La luz fluorescente, parpadeante y amarillenta, se esforzaba por vencer la oscuridad de la noche, proyectando sombras largas y fantasmales que se retorcían con cada intento fallido de Elisa por obtener un aliento más profundo. Era una escena cargada de simbolismo. La juventud en la línea de la muerte, no por la naturaleza, sino por la mano codiciosa del hombre, y ella, la víctima silenciosa, comenzaba a sentir una furia fría que era más fuerte que su propia debilidad física. La mano temblorosa de Elisa se deslizó por debajo de su almohada, buscando su fiel compañero. Un cuaderno de espiral desgastado con la portada manchada de tinta y desinfectante. Este no era un diario de niña, era un meticuloso registro de las fallas del sistema, fechas, horas, nombres de turnos y la lista exacta de medicamentos esenciales que el hospital reportaba haber recibido, pero que misteriosamente nunca llegaban a los estantes de la farmacia. Dronasa alfa, tobramicina inhalada, antibióticos específicos para la cepa más agresiva de pseudomonas que anidaba en sus pulmones, todo anotado con una caligrafía sorprendentemente firme para alguien que luchaba por mantenerse despierta. La discrepancia no era un error administrativo, era una cifra demasiado constante, demasiado cínica, un patrón innegable de corrupción que se tejía a su alrededor como una red de araña. Su respiración, superficial y errática, se detuvo por un instante cuando recordó la figura imponente de la directora Elena, con su traje de diseñador y su llave de oro colgada del cuello, que paseaba por los pasillos decadentes como una reina en un reino de miseria. Elisa sabía que esa mujer y su ganancia ilícita eran el tumor más grande en este hospital que se estaba quedando sin aire. Si la historia de Elisa te toca el alma y te hace preguntarte ¿qué injusticia estoy dispuesto a enfrentar?, te invito a acompañar este camino. ¿Desde dónde estás mirando esta lucha por el aire? Te leo en los comentarios. Elisa se había convertido en una sombra de la adolescente que solía ser. Una estudiante brillante, con una obsesión por la astronomía y un futuro que, aunque siempre estuvo bajo la amenaza de la fibrosis quística, parecía alcanzable. Su debilidad física era ahora una cruel ironía, porque su mente, aguda y despierta, ardía con una lucidez implacable. Su vida, marcada por la rutina claustrofóbica de la sala de aislamiento, con el zumbido monótono de los monitores como única banda sonora, la había obligado a desarrollar una capacidad de observación casi sobrenatural. Para ella, los detalles eran la vida o la muerte. Una enfermera nerviosa, un cambio de turno inusual, la ausencia sistemática de un medicamento vital, todo era una pista. El trauma central de su existencia no era solo la enfermedad, sino la culpa silenciosa de haber visto a otros pacientes, especialmente a los más pequeños,
marchitarse por una escasez de recursos que no debería existir. La carga emocional era insoportable. Ella, con su cuerpo fallándole, se sentía obligada a ser la guardiana moral de un hospital que había perdido su alma. Su propio historial la había moldeado. Había presenciado cómo la enfermedad lentamente devoraba su infancia, y ahora veía cómo la corrupción devoraba las últimas esperanzas de la gente. El Hospital San Judas se había transformado en un símbolo de decadencia moral. Las paredes peladas, los suelos manchados y la atmósfera pesada se alineaban con el estado mental de Elisa, que oscilaba entre la desesperación y una rabia helada. Sus días se habían vuelto un ejercicio de supervivencia física y una investigación silenciosa. El catéter intravenoso en su brazo era su ancla a la vida, su cuaderno, su arma. Registraba cada irregularidad con la precisión de un notario, convencida de que la verdad, por más frágil que fuese la persona que la portaba, tenía el poder de derribar el castillo de naipes de la directora Elena. La administración del hospital, bajo el puño de hierro de Elena, se había convertido en una maquinaria burocrática dedicada a la ocultación, donde los expedientes desaparecían y las preguntas éticas se respondían con amenazas veladas. Elisa sabía que cada tose seca, cada momento de pánico al buscar aire, era el precio que ella y sus compañeros de infortunio pagaban por la avaricia de unos pocos. Su posición actual era la de una prisionera con acceso a información confidencial, una contradicción que alimentaba su determinación. El doctor Marcos era la única grieta de humanidad en el muro de cinismo del hospital. Un hombre de unos 40 años, con el cabello canoso prematuramente y ojos cansados que delataban su lucha interna, se acercó a la cama de Elisa esa tarde. Él representaba el juramento hipocrático mancillado por la realidad. Su falta central era el miedo, el terror a perder su carrera, a las amenazas de la directora Elena, que se cernían como un buitre sobre su familia, y la culpa de ser cómplice silencioso de una tragedia. Él sabía, con certeza abrumadora, que los medicamentos se desviaban. Lo había visto en las órdenes de compra fantasma y en los rostros de los niños que morían por infecciones tratables. Él le había heredado a Elisa un sentido de urgencia por la verdad. Cuando le susurró que la nueva carga de antibióticos caros, la única esperanza para muchos pacientes con fibrosis quística, ni siquiera había llegado al hospital, a pesar de estar marcada como entregada, él inadvertidamente se convirtió en el catalizador. En ese momento, Elisa dejó de ser solo una víctima y se transformó en la depositaria de la justicia. El vínculo emocional de Elisa con el doctor Marcos se fortaleció en el silencio compartido de la verdad prohibida. Ella le mostró su cuaderno, un compendio de irregularidades que cubría meses de abuso. El médico se sintió abrumado al ver el nivel de detalle y la precisión de la adolescente. Su culpa lo impulsó a un acto de resistencia clandestina. Él comenzó a dejar su viejo estetoscopio, un regalo de su padre y un símbolo de su ética profesional inquebrantable, cerca de la ventana antes de las rondas. Un código sutil para indicarle a Elisa cuándo el pasillo estaba despejado o cuándo una orden de entrega dudosa pasaría por su escritorio. Este intercambio secreto transformó su relación de médico-paciente a aliados en una guerra moral. La directora Elena, siempre vigilante, notó la creciente familiaridad y con su arrogancia habitual desestimó a Elisa como una paciente paranoica. Ella no podía concebir que una chica que luchaba por cada aliento pudiera ser una amenaza existencial a su imperio de ganancia ilícita. La escalada se aceleró con un evento que cambió la tristeza de Elisa por una furia fría e inquebrantable. Carlitos, un niño de 5 años con quien Elisa compartía dibujos y el conocimiento silencioso de su sufrimiento mutuo,
tuvo una crisis respiratoria terminal. Había estado esperando un inhalador específico que Elisa sabía que la directora Elena había redirigido días antes. El sonido de la alarma del monitor cardíaco del niño, un bip, bip, bip ensordecedor y acelerado, rompió la monotonía del hospital. Elisa observó desde su ventana cómo sacaban a Carlitos en la camilla de urgencias, su pequeño cuerpo convulsionando. La tristeza que sintió fue inmediata, profunda y paralizante, pero se transformó en un instante, en el pico 1 de su despertar emocional. Una furia silenciosa. En ese momento, el aliento de Carlitos se convirtió en el combustible de su cruzada. Su muerte, ella juró, no sería solo una estadística, sería el catalizador de la justicia. Mientras las enfermeras se apresuraban, presas del pánico, y el doctor Marcos se hundía en una tristeza impotente, Elisa se forzó a levantarse de la cama. El esfuerzo la hizo toser, una tos seca y dolorosa que le raspaba la garganta y le quemaba los pulmones, recordándole su propia fragilidad. Sin embargo, su determinación era más fuerte que su enfermedad. Sus manos temblorosas buscaron su cuaderno. La luz pálida de la madrugada iluminaba la página donde había anotado la desviación del inhalador de Carlitos. Ella sintió que la culpa y el miedo del doctor Marcos se disipaban frente a la tragedia. Él, con el rostro pálido y los ojos vidriosos por las lágrimas contenidas, se le acercó y le deslizó algo pequeño y caliente en la mano. Una llave maestra, de metal gastado que daba acceso al cuarto de suministros en el sótano. «Ve, Elisa», le susurró, «usa el poco aire que tienes para respirar por él». El doctor Marcos se había transformado de profesional asustado a aliado valiente, compartiendo no solo información, sino el riesgo incalculable de su destino. Esa misma noche, con la valentía alimentada por la memoria de Carlitos, Elisa usó la llave. El sótano era un laberinto de sombras, polvo y el olor a humedad de los hospitales viejos, un espacio simbólico que representaba la verdad oculta. Ella no buscaba el medicamento que la salvaría a ella, sino la prueba irrefutable que salvaría a los demás. Su misión era la de una espía en su propio campo de batalla. Con el aire silbándole en sus pulmones, se arrastró entre cajas y camillas abandonadas hasta el área del almacén que el sistema marcaba como lleno. Lo que encontró fue un vasto vacío. Sin embargo, en un estante olvidado, encontró una caja de archivos marcada con el logo de una clínica privada de lujo en el norte de la ciudad y, dentro, un documento carimbado con el sello del hospital y la firma de la directora Elena. La orden de desvío de la carga completa de antibióticos caros, los que el doctor Marcos le había mencionado. La prueba física estaba en sus manos, pesada y fría, la manifestación tangible de la corrupción que los estaba matando. La tensión interna de Elisa se elevó a un punto de ruptura cuando regresó a su habitación, con el documento carimbado escondido bajo su almohada. Sabía que había cruzado la línea, pasando de ser una investigadora pasiva a una amenaza existencial para la directora Elena. Su conflicto interno ahora era el miedo de morir antes de poder exponer la verdad contra la obligación moral de honrar el sacrificio de Carlitos. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad y la expedición nocturna, estaba al borde del colapso. La tensión interna de Elisa se elevó a un punto de ruptura cuando regresó a su habitación, con el documento carimbado escondido bajo su almohada. Sabía que había cruzado la línea, pasando de ser una investigadora pasiva a una amenaza existencial para la directora Elena. Su conflicto interno ahora era el miedo de morir antes de poder exponer la verdad contra la obligación moral de honrar el sacrificio de Carlitos. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad y la expedición nocturna, estaba al borde del colapso.
La tensión externa se manifestó a la mañana siguiente. La directora Elena, con su habitual arrogancia, entró en la sala de aislamiento de Elisa, con su costoso llavero de oro brillando bajo la luz pálida. Su rostro, normalmente enmascarado por una sonrisa profesional, estaba tenso, con una furia fría. Ella había descubierto la falta del documento y al atar cabos sobre la cercanía de Elisa con el doctor Marcos, entendió que el cuaderno era el corazón de su amenaza. El confrontamiento que siguió fue silencioso, pero devastador. La directora Elena se paró frente a la cama de Elisa, sin invitarla a sentarse, proyectando una sombra de poder. Sin levantar la voz, soltó su ultimátum silencioso. «Sé lo que tienes, Elisa. Sé lo que has estado haciendo. Detén esto ahora y te prometo un tratamiento de élite, inmediato, en la clínica más cara de la ciudad. El mejor aire, la mejor medicina, una vida. A cambio, me das ese cuaderno y olvidas todo esto». El pico 2 del drama emocional golpeó con fuerza. La oferta era un trato con el diablo, vida garantizada para ella contra la impunidad para miles. La tentación fue un latigazo en su pecho. El miedo la inundó, pero fue barrido por la imagen de Carlitos. Elisa se esforzó por tomar una bocanada de aire, el esfuerzo causándole un ataque de tos dolorosa. A pesar del dolor y la resistencia física, Elisa sostuvo la mirada de la directora Elena. Con un hilo de voz, pero con la fuerza moral de un gigante, respondió: «No, no soy la única que necesita respirar». Su rechazo fue una revelación que desafió la visión del mundo de la directora. Para Elena, la vida era una mercancía. Para Elisa, la vida era un derecho robado. La directora Elena palideció de rabia, su arrogancia convertida en pánico. Se dio cuenta de que la fragilidad de Elisa era su arma más poderosa. Salió de la habitación, su tacón golpeando el suelo con furia. En ese instante, Elisa entendió que la transformación había comenzado. Ya no era una víctima a la espera de un milagro médico, sino una guerrera que había elegido una muerte digna sobre una vida corrupta. Una noche de tensión absoluta. Un teleperiodismo local había llegado al hospital para cubrir la crisis de salud, con una transmisión en vivo, una oportunidad que la directora Elena planeaba usar para culpar a la burocracia federal. El doctor Marcos, ahora completamente entregado a la causa, había metido a escondidas un pequeño micrófono de solapa en la bata de Elisa y la había conectado discretamente al feed de audio del hospital. Ella esperó, su corazón golpeando un ritmo irregular contra su caja torácica, cada segundo un esfuerzo sobrehumano por retener el aire para poder hablar. Ella sabía que esta era su última batalla, la última reserva de energía. El sudor frío le corría por la frente mientras escuchaba la voz impostada del periodista comenzar la transmisión. Cuando la luz roja de la cámara se encendió y la voz de la directora Elena comenzó su discurso engañoso, Elisa activó el micrófono. Su voz, débil y raspada por la enfermedad, pero amplificada por la transmisión en vivo, irrumpió en los hogares de miles. La acción no fue un grito, sino un susurro íntimo, convertido en verdad pública. Ella comenzó a leer las anotaciones de su cuaderno, citando fechas, nombres y el número exacto de suministros desviados. El 5 de marzo, jadeó, se firmó la recepción de 300 unidades de Dronasa Alfa. Nunca llegó. El 12 de abril, 50 frascos de tobramicina, desviados al galpón de la Muca. El aire, su moneda de cambio, se estaba agotando con cada palabra. El conflicto alcanzó su pico máximo. La directora Elena, al escuchar su nombre y las cifras exactas, se abalanzó, gritando, hacia el panel de control para cortar la transmisión.
La escena se cortó entre el rostro de la directora, distorsionado por el pánico, y el doctor Marcos, en la puerta de la habitación de Elisa, defendiendo la entrada contra un guardia de seguridad asustado. Elisa, concentrada solo en la revelación, ignoró el caos. En un esfuerzo final, casi inhumano, levantó el documento carimbado ante el lente de una cámara de vigilancia cercana, exponiendo la prueba visual de su traición. Su voz se apagó en un jadeo desgarrador, un último y terrible sonido de esfuerzo. El clímax terminó con su cuerpo desplomándose sobre las sábanas blancas, el documento cayendo de sus manos y el sonido de su respiración irregular saturando el audio en vivo. Su sacrificio había sido consumado. Ella había usado el último de su aire para dar aliento a la justicia. La transformación era completa. La víctima silenciosa se había convertido en la voz del cambio, incluso al borde de la inconsciencia. El impacto psicológico en la audiencia fue inmediato y devastador. La directora Elena, superada por la evidencia pública y la cobertura inmediata de la prensa, fue inmovilizada por las autoridades que llegaron al hospital. La imagen de su rostro descompuesto, su elegante traje contrastando con las esposas frías, se convirtió en el símbolo de la corrupción expuesta. Ella, con su riqueza ilícita y su poder político, fue finalmente despojada de su ego y su arrogancia, terminando en una celda de prisión, su llavero de oro ahora un peso inútil en su bolsillo. La resolución del conflicto externo fue brutal y rápida, gracias al coraje de una sola paciente. La transmisión viral de Elisa había provocado una indignación nacional, forzando al gobierno a actuar inmediatamente. La resolución no fue un milagro médico, sino una reparación concreta del sistema. Los camiones con los nuevos suministros de Dronasa Alfa y Tobramicina llegaron a San Judas al amanecer, una caravana de esperanza en medio de la vergüenza. El hospital, antes un espacio simbólico de decadencia, comenzó un lento y difícil camino hacia la reforma. Elisa, después de un periodo de intensa recuperación, con el mejor cuidado que el hospital finalmente pudo proporcionarle, sobrevivió. La fibrosis quística seguía allí, una parte innegable de su existencia, pero la fragilidad física ya no dictaba su fuerza moral. Ella se había levantado de su cama de hospital para convertirse en un símbolo nacional de coraje, un recordatorio vivo de que la voz más débil puede cargar la verdad más fuerte. El doctor Marcos asumió un papel de liderazgo en la comisión de reforma, su viejo estetoscopio, ahora un estandarte de la ética recuperada. Su transformación final fue más allá de la mera supervivencia. La mirada en los ojos de Elisa no era ya la de una víctima, sino la de alguien que había mirado a la muerte a la cara y la había desafiado en el nombre de la justicia. Su nueva jornada no se centró en la enfermedad, sino en el cambio social. A pesar de las cicatrices en sus pulmones, había aprendido que el aliento no era solo el acto de respirar, sino el acto de vivir con propósito. Al salir del hospital, meses después, con el doctor Marcos a su lado, la gente se reunía para aplaudir. Ella no sonrió con vanidad, sino con una profunda reflexión sobre el peso de la responsabilidad que había aceptado. Ella miró a la multitud y tomó una bocanada de aire fresco y limpio, un aire que ya no estaba contaminado por la corrupción. En una entrevista posterior, sentada en un parque soleado, con un ligero toser que recordaba su pasado, Elisa resumió su experiencia con una mensaje profunda y universal. Sus ojos azules, llenos de un brillo renovado, miraron directamente a la cámara. «Mucha gente me pregunta por qué lo hice», comenzó, su voz más fuerte de lo que había sido en meses, y la respuesta es simple: no era solo por mi vida. Era por el aire que nos estaban robando a todos,
La corrupción nos sofoca a todos por igual, seamos pacientes, médicos o ciudadanos comunes. Ella hizo una pausa, mirando a lo lejos, a un niño jugando sin esfuerzo, antes de que su mirada intensa regresara a la cámara. No somos lo que hicimos, concluyó, sino lo que aún podemos hacer para consolar el alma de quienes sufrieron en silencio. Aún hay tiempo para encender una luz en las vidas de otros. Su mensaje no fue una declaración política, sino un llamado moral para la acción personal. La historia de Elisa se grabó en la conciencia colectiva. No solo expuso un sistema corrupto, sino que inyectó una dosis de esperanza en un país desilusionado. Su legado fue la prueba de que la debilidad física no es rival para la fuerza del espíritu. El desenlace inspiró a miles a denunciar la injusticia en sus propios entornos. Elisa se convirtió en la metáfora viva de que incluso cuando te falta el aire, tu coraje puede dar fuerza a la justicia. Su vida era la prueba de que, aunque el pasado no puede ser cambiado, lo que eliges hacer con el dolor y el sufrimiento puede transformar un futuro entero. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.